va a ser una reflexión eh, que no va a pretender definir cosas, al contrario, más bien intentamos con la reflexión dejar posibilidades abiertas y va a estar referida a la arquitectura, que es un campo más específico de acción. Digresiones sobre el concepto de arquitectura. Esto no tiene un fin, esto es simplemente plantear algunas maneras en que puede ser pensada la arquitectura, en que puede ser concebida. Y entonces comenzamos con el concepto del concepto. Y el concepto es una construcción mental que se hace para comprender las cosas, comprender la realidad, pero siempre con conocimientos previos, ¿verdad? El concepto no se puede armar un concepto de la nada, siempre está referido a conocimientos previos y como es una representación de una idea, no afirma ni niega nada. Los conceptos siempre están en campos bastante particularizados, por ejemplo, conceptos puede ser filosóficos, puede ser artísticos, puede ser religiosos, puede ser políticos, bueno, siempre arman campos de dominio, ¿verdad? Y el concepto básicamente tiene algunas particularidades, algunas variables, algunas invariables. Entre las invariables son las características esenciales que definen los conceptos. Y después tenemos las características accidentales. Vamos a ver después ejemplos de esto, ¿verdad? Por ejemplo, el tema del concepto que pretende conocer la realidad, pero desde un enfoque muy definido que es lo racional, lo lógico. Entonces pretende definir el conocimiento de las cosas desde el punto de vista riguroso, lógico, objetivo y unívoco. Entonces, este punto que es de carácter más racional, es de carácter racional y carácter más cientificista, digamos, a veces alcanza para determinadas situaciones, pero no para toda la realidad, la comprensión de la realidad, porque queda afuera un estadio muy importante, muy interesante, que se puede acceder desde otros ámbitos que no es la razón justamente, y entre esos está la intuición. Vamos a tomar como referencia a Nietzsche. Nietzsche era un enemigo del concepto y decía que el concepto es el sepulcro de la intuición. Entonces aquí entramos en el otro campo de acceder a los conocimientos, ¿verdad? Que es justamente a través de conocer realidades con otras realidades y compararlas, y estamos en el campo de la metáfora. La metáfora, según Nietzsche, también es la que hace todo el lenguaje. Hablamos constantemente de manera metafórica, como bien lo dijo en la primera charla Lía Colombino, ¿verdad? No podemos hablar sin metáfora, que es la metáfora, tener dos realidades diferentes y ver qué tienen en común esas cosas. Por ejemplo, yo puedo decir cabello de oro. El cabello es una realidad, el oro es un metal, otra realidad, pero tiene algo en común. Eso que es común es el color amarillo y el brillo. Entonces, la metáfora siempre está en esa situación del como si, como si. El tema de la arquitectura, vamos a tratar de encararlo desde lo metafórico y desde lo conceptual. Desde lo metafórico, que esta vez es lo más común, va desde concepciones muy generales, como ser arquitectura sería la materialización del pensamiento, es un aspecto más amplio, más grande, y como representación simbólica de construcción del mundo. O sea, arquitectura tiene un campo de acción bastante amplio y difuso, pero tiene que ver con estas realidades y vamos a ver por qué, en qué consiste justamente, por qué se aplica arquitectura a estas grandes realidades o también a lo específico. La característica esencial
de la arquitectura es el orden interno. Es un orden interno que estructura una realidad, una cosa, y que además permite una evolución. Eso sería un término así, es genético y evolutivo. Entonces, es aplicable para varias situaciones en donde hay un orden interno. Podemos ir desde lo máximo, que sería la concepción del universo, y acá podríamos decir, podríamos apelar un poco a ese pensamiento de los masones cuando se refieren a Dios como el gran arquitecto. ¿Qué significa el gran arquitecto? ¿Por qué no es el gran legislador? ¿Por qué no es el gran ingeniero? Porque básicamente, ¿qué es lo que hace Dios? Según la logia masónica, ¿verdad? Pone orden. ¿Orden a dónde? Orden en el caos. Pero el caos también tiene orden, simplemente que no se ve. Justamente en todo el siglo XX se debatió en cuestiones referidas específicamente al orden del caos, o sea, las leyes del caos, ¿verdad? O sea, que antes era inconcebible. Entonces, Dios es el gran arquitecto porque genera en el caos orden. ¿Y cómo lo logra? Porque en el caos, si bien hay un orden, no se ve. ¿Y cómo genera Dios ese orden? Simplemente le pone la luz. Hágase la luz. Y entonces se ve el orden. Eso entonces, en términos generales, cómo establece el orden que se da en toda la naturaleza. Y hay un orden que es visible, el orden arquitectónico visible en la naturaleza, que es lo conocido, apela a la geometría que es cuando uno puede visualizar un orden, pero ahora aparece también otro tipo de orden que no es visible. Hay como un orden oculto en las cosas de la naturaleza, incluso hay toda una rama que se está desarrollando ahora a partir de conocimientos mucho más evolucionados, como ser la física cuántica, como ser los fractales, como ser todo lo que sea la informática que trabaja con algoritmos y que permite detectar órdenes ocultos en los procesos biológicos o los procesos de la naturaleza. Se llaman criptomórficos, diseños criptomórficos, o sea, son como diseños enigmáticos que gracias a esos algoritmos la informática puede detectar y puede delinear. O sea que llega el concepto de arquitectura desde aquello que es general en la naturaleza, pero vamos a trabajar sobre un concepto de arquitectura un poco más restringido. Desde lo metafórico, la arquitectura también aparece en términos muy generales. Habíamos hablado de la materialización de las ideas, y ya en lo específico, la arquitectura más común que nosotros, con la cual hablamos o conocemos o la vivenciamos, es lo que dice la arquitectura es la música congelada. Esa sería una metáfora de la arquitectura, ¿verdad? Entonces, el concepto de arquitectura no metafórico estaría por el lado de que arquitectura es la configuración de un espacio para volverlo habitable. O sea, la habitabilidad del espacio es la característica clave de la arquitectura en cuanto a concepto. Acá vamos a apelar un poco a otro filósofo alemán, a Heidegger. Para Heidegger, el habitar es la manera de ser el hombre en la tierra. Habitar es, si a este habitar le ponemos un tiempo y un espacio, tenemos ahí lo que Heidegger llama el Dasein, o sea, el ser allí en un lugar. Ahora, ese ser, ¿cómo habita? Habita a través de acción. Y la acción que pone Heidegger como preeminentes son de dos tipos, ¿verdad? Tenemos la acción que es cultivar la tierra y la acción de construir el espacio habitable. Cultivar la tierra es cultura,
y también construir el espacio habitable de cultura. Entonces, estamos con este concepto de habitabilidad, estamos acotando el concepto más restringido de arquitectura en cuanto a una cuestión cultural. O sea que ya no es el orden natural, sino que la arquitectura es aquello que el hombre hace. Entonces, en el imaginario o el mítico de los griegos, por ejemplo, el primer arquitecto era Dédalo. Dédalo construyó el laberinto donde estaba el Minotauro y ellos consideraban que el primer arquitecto, ¿verdad? Pero un poco referenciando la historia, Dédalo hace el laberinto donde uno puede entrar y no puede salir. Teseo, que es uno de los jóvenes de Atenas que tiene que ser sacrificado con otros jóvenes una vez al año, dice, yo voy a liberar para que no se siga más, el Minotauro no siga más matando jóvenes de la ofrenda. Entonces, él decide entrar al laberinto, pero antes conoció a Ariadna, Ariadna se enamoraron y Ariadna le dio un ovillo, el famoso hilo de Ariadna. Entonces Teseo ata ese hilo a la entrada del laberinto, entra al laberinto, encuentra al Minotauro, lo mata y lo saca y puede salir. ¿Por qué? Porque siguió el hilo de Ariadna. Entonces, para un crítico y teórico catalán de arquitectura, Quetlas, él dice, no es Dédalo el primer arquitecto, sino Ariadna. ¿Por qué? Porque Ariadna le dio sentido a esa forma sin sentido que es el laberinto. Ariadna le dio una entrada y una salida, le dio un sentido, ¿verdad? Un recorrido. Entonces estableció un orden en el laberinto que es el no orden. Bueno, entonces en términos generales tenemos el concepto así más restringido de arquitectura, pero si observamos en la naturaleza vemos que hay algunas cuestiones, algunas, vamos a llamar así arquitecturas, entre comillas, que nos asombran, por ejemplo, el nido de las abejas, que es una construcción geométrica impecable, impresionantemente perfecta, y que uno no entiende de dónde sale ese orden tan estricto, tan perfecto, ¿verdad? O si no, el nido de los pajaritos, ya sea con ramitas o de barro, que son perfectos, porque los nidos de barro, por ejemplo, los horneros del Aloncito, resisten tormenta, resisten sol, lluvia, todo, y tienen una resistencia, o sea, desde el punto de vista tectónico, son impecables. Y otro caso que es también muy asombroso es el caso de los castores. Los castores en las corrientes de agua, en las montañas, en el norte sobre todo, ellos crean diques y para poder crear espacios habitables para los castores. Entonces la pregunta es si esto que hacen las abejas, esto que hacen los pajaritos, esto que hacen los castores es arquitectura o no. Habíamos visto que, planteado como un principio, que la arquitectura es cultural desde el momento que es un hecho premeditado. En el caso de esto que hacen las abejas, esto que hacen los pajaritos y los castores, no es premeditado. Es una intuición instintiva. O sea, les sale como les salen las plumas, ¿ya? O como les sale el pelo, o como les salen las alas a las abejas. Entonces, estas construcciones, que son perfectas, ¿verdad? Ahorita geométrico y tectónico, son increíbles, no evolucionan. No evolucionan. Las abejas, o para las abejas, tienen la misma forma de hace miles y miles de años. No sé cómo fue el comienzo, ¿verdad? Igual que los diques de los castores o los nidos de los pajaritos. En cambio, lo que hace el ser humano es premeditado. Y eso hace de que la arquitectura evolucione.
y se vaya cambiando. Si no hubiera sido así, si hubiera sido comparable o equiparable a los que hacen las abejas, los pajaritos o los castores, las viviendas para los seres humanos serían exactamente iguales como se concibieron en aquel hilo temporal. Sin embargo, la arquitectura evoluciona y cambia, ¿verdad? Como hecho cultural. Entonces, si quisiéramos definir la arquitectura en términos conceptuales, podríamos decir que es la configuración del espacio para volverlo habitable y para que pueda ser construido. Entonces, acá aparece el concepto habitable como lo esencial del concepto de arquitectura, y lo habitable es justamente una función. Hay muchos arquitectos, incluso en la Facultad de Arquitectura, que dicen que es tan importante la función para la arquitectura que justamente eso impide que la arquitectura sea considerada un arte. O sea, estos arquitectos parten de la base de que el arte no tiene ninguna función. O sea, el arte por el arte o por amor al arte o algo así, ¿verdad? No sé muy bien cuál es su concepto de arte. Pero entonces descalifican a la arquitectura, pero porque se remiten a la función desde una manera muy concreta referida a lo pragmático. Es la función pragmática, es el uso pragmático, es el uso que hacemos todos en nuestras casas, en la ciudad, en todos lados, cómo usamos la ciudad. O sea, es la función pragmática de la arquitectura. Pero hay otra dimensión funcional de la arquitectura. Y acá es cuando aparece la diferencia. Está, por un lado, la dimensión psicológica, la idea de refugio, la idea de protección. Eso es fundamental. Eso está en todo ser humano. Y ya más allá es la idea del símbolo, ¿verdad? La representación, la arquitectura como símbolo. Entonces, podemos preguntarnos qué pasa con aquellos espacios habitables en la naturaleza. Por ejemplo, una caverna. Una caverna reúne las condiciones, en principio, para ser habitables y, bueno, pero no es arquitectura porque la hizo la naturaleza. O sea, en estos términos que dijimos que arquitectura es cultura, una caverna no es arquitectura. Pero si el habitante de la caverna hace un fuego, y ya modifica la cualidad espacial, ya hay luz, hay calor, cambia la temperatura, y si pone una piedra en la entrada para que no entren los animales, está modificando las condiciones de habitabilidad de ese espacio. Entonces, no creo que podamos decir arquitectura eso, pero sin embargo hay una arquitectura incipiente, hay un grado mínimo de arquitectura, que es la configuración del espacio o la adaptación del espacio para lo habitable. Bueno, en base entonces a todas estas situaciones vamos a un ejemplo de arquitectura simbólica. Por ejemplo, si voy a la Recoleta, al cementerio de la Recoleta, me enfrento a un panteón y la pregunta es, ¿este panteón es arquitectura o no? Entonces, si es un espacio habitable, ¿quién está habitando el panteón, verdad? Bueno, es un muerto, entonces no queda muy claro el concepto. Pero, sin embargo, no es justamente la habitación del espacio interior, sino la arquitectura también es habitable desde el exterior. Y ahí, justamente, cuando van los deudos a ofrendar a sus seres queridos, ¿verdad? Le prenden vela, le ponen flores, lo limpian. Entonces, es la arquitectura desde afuera. Pasa algo similar con los zoológicos. Los zoológicos supuestamente son las casas para el hábitat de los animales, teóricamente, ¿verdad? Pero en realidad no. El zoológico es para los seres humanos que pueden recorrer viendo a los animales en sus jaulas. Pero es para el ser humano. La función es la que desarrolla el ser humano en un zoológico. Bueno, entonces, la arquitectura vamos hacia el hecho más restringido y en el siglo XX cambia el concepto de arquitectura que ya deja, no es solamente los edificios o el conjunto de edificios o la casa, sino que es la ciudad. La ciudad es el espacio arquitectónico por excelencia, hasta el punto de que Aldo Rossi, este teórico, habla de la arquitectura de la ciudad como la obra de arte total.
en el sentido de que es la obra que todos construimos. Bueno, entonces vamos a intentar ver un poco la mirada de la ciudad desde los ojos de los arquitectos o urbanistas. Y recuerdo que la charla anterior, cuando Alba Martínez hizo mención de que hay mirada de la ciudad desde la arquitectura y mirada de la ciudad desde los artistas, el arte, ¿verdad? Vamos a ver el caso de un teórico, Kevin Lynch. Kevin Lynch dice que la ciudad no es aprehensible en su totalidad. La ciudad se va aprehendiendo por partes y después uno adentro va armando esa idea de ciudad. O sea, cada uno de nosotros tiene una idea de ciudad diferente. Ahora, el ser humano necesita tener referencias para poder generar un orden mental que lo lleva, lo materializa, entonces para poder orientarse. La orientación es una cuestión básica del ser humano desde el pasado, el hilo tempore, ¿verdad? O sea, y comienza con la idea de camino o de senda. Desde un punto me desplazo a otro punto y ahí tengo un eje. Ese eje yo lo configuro en mi mente y sé que en ese eje se generan dos espacios, un área a la izquierda, un área a la derecha, y que de acá sale el sol y acá se pone el sol. Entonces, ese principio básico de ordenamiento del cosmos es justamente lo que se replica en la ciudad. Entonces, según Kevin Lynch, hay cinco maneras de configurar la ciudad para el habitante, para poder orientarse allí, ¿verdad? Para poder asumir la ciudad y vivirla. Era el principio de las sendas. Las sendas son, por supuesto, las vías importantes, ¿verdad? Vamos al caso de Asunción. Asunción tiene las avenidas, la avenida Mariscal López, Eusebio Ayala, Artigas, Carlos Antonio López, Colón, Madama Lynch, bueno, o sea, Aviadores del Chaco, son las sendas que organizan espacios diferentes que son los barrios. Y entonces los barrios son el tejido urbano, ¿verdad? Que está contenido por las sendas. Otro punto serían los bordes de la ciudad. El borde de Asunción es el del río Paraguay, la bahía y el del río Paraguay. Y después tenemos los nodos. Los nodos o polos son de esas esquinas importantes que uno usa como referencia. Por ejemplo, Mariscal López y República Argentina o Avenida San Martín, o Mariscal López y General Santos, o qué sé yo, la República Argentina y Fernando de la Mora, donde está la terminal. Son nodos urbanos. Y por último tenemos los mojones. Asunción tiene un mojón que se lo visita o no, pero está ahí, que sería el Cerro Lambaré, por ejemplo. O otro punto podría ser Itapita. Entonces, estos elementos hacen que cada habitante de la ciudad configure en su mente ese orden y es la manera en que él habita la ciudad. Para Aldo Rossi también la ciudad tiene otra mirada que es muy interesante. Él habla de la ciudad que tiene áreas de permanencia y áreas que se modifican o cambian. A las permanencias de la ciudad histórica, ¿verdad? Es, por ejemplo, la topografía de Asunción es exactamente la misma topografía desde que se fundó y anterior también, cuando vivían los carios, antes de la llegada de los españoles. La topografía, el tejido, ¿verdad? Son cosas que se mantienen, son constantes, son invariantes, y los monumentos. Los monumentos de la ciudad, por ejemplo, el Cabildo, el Palacio de López, la Casa de Independencia, las iglesias, o sea, son monumentos que se mantienen. Y las otras variables o variantes son los cambios que se modifican. Por ejemplo, los barrios, ¿verdad? El centro de Asunción hace 60 años era el centro de Asunción, hoy es un centro más o menos, se desplazó parte del centro hacia Villamorra, hacia el eje corporativo de la avenida Madama Lynch, qué sé yo. Entonces, esta sería más o menos una mirada desde el urbanismo, así en términos muy generales,
Y lo que quiero un poco recalcar es que si Asunción tiene problemas de orden de diseño urbano o problemas urbanos, es porque es la sociedad la que se plasma, vamos a decir así, en la ciudad. Es la sociedad la que hace la ciudad. Si la ciudad tiene problemas, es la sociedad la que tiene problemas. Y la ciudad se va a modificar en la medida en que la sociedad se modifique. La ciudad la construimos todos. No depende del intendente, no depende de los concejales, no depende de los urbanistas, depende de todos. Entonces, ahora un poco viendo la ciudad desde el otro punto de vista, desde la poesía, cómo se puede ver la poesía, descubre cosas, la poesía a través de los escritos, a través de la mirada plástica de los pintores, o cómo la ciudad se va vivenciando desde lo intuitivo y desde lo sensible. Entonces, para terminar esto, voy a recitar una breve poesía para Asunción que escribió en 1930, más o menos, Francisco Martín Barrios, que era un poeta paraguayo, misionero, que vivía en Montevideo, hermano de Agustín Pío Barrios. Y se llama El alma de mi ciudad. Y dice más o menos así, algunas partes: soy golondrina viajera, vuelvo a tu seno, Asunción, a cantarte pajarera de mi primera ilusión, a cantar en ti mis lares, tu vida sencilla y buena, tus costumbres familiares, tus plazas que son lunares en tu rostro de morena. Y acá termino porque la poesía es más larga, ¿verdad? Pero simplemente quiero rescatar esto. ¿Qué urbanista pensaría que las plazas de la ciudad son lunares en el rostro moreno de la ciudad? Ninguno. O sea, es la otra mirada de la poesía, que significa cosas que la mirada del urbanista no comprende, no llega, no alcanza. Bueno, entonces con esto yo concluyo y creo